Es un programa de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sin fines de lucro, en donde fomentamos el respeto, la tolerancia, el diálogo, la pluralidad de ideas y de pensamiento. Conciencia Universitaria. Conciencia Universitaria. Tomando café con Aristeo. Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en la cafetería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tomando café con el profesor Aristeo. En esta ocasión nos acompañan el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz y el maestro Pablo Cabañas, profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y como siempre estamos contribuyendo para difundir el conocimiento y lo hacemos sin fines de lucro y es autofinanciable, es decir, nosotros mismos contribuimos para que este programa salga adelante y además tenga una buena distribución. Nadie nos está patrocinando. Esto es una iniciativa propia de un grupo de académicos que pertenecemos a esta comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos ya en la puerta, en el umbral de la elección presidencial, que es el 1 de julio, en el cual pues existen varias vertientes que debemos de analizar sobre el PREP, sobre las encuestas de salida, cómo se va a medir este voto, porque al fin y al cabo ya existen encuestas sobre las preferencias electorales y estas encuestas pues, le favorecen a un puntero. Pero, ¿qué va a pasar con las encuestas de salida? ¿Qué va a pasar con este PREP en el cual puede crear incertidumbre o provocar una certidumbre entre los actores políticos y en la sociedad mexicana, ya que también durante el proceso, durante la jornada electoral, por supuesto que va a haber incidencias, que esto no puede llevar a judicializar el proceso electoral. Entonces, si nosotros vemos que este va a ser un problema jurídico, pues entonces, como lo hemos aquí platicado, el Tribunal Electoral, pues al emitir la constancia al ganador de la presidencia de la República, cuando le dé la constancia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya oficialmente va a ser el próximo presidente de la República. Entonces, pero esta credibilidad institucional, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una institución, igual el Instituto Nacional Electoral es otra institución, igual que la FEPADE. Pero ¿serán ellos capaces de darle credibilidad a toda la jornada electoral y no provocar problemas postelectorales en el cual estamos acostumbrados? Porque, bueno, ya existe una profesión o ya existen operadores electorales que se les puede denominar delincuentes electorales que contribuyen a la cultura del fraude. Y esto provoca impunidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear un escenario donde se pueda castigar a estos delincuentes electorales y no exista la impunidad y le dé credibilidad institucional a los que van a certificar, los que van a contar los votos, que son las instituciones ya nombradas como es el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE, que va a atender las cuestiones electorales? Otros es, después de la jornada electoral, yo les aseguro, estimado Pablo y estimado doctor Francisco, que van a surgir nuevamente los intelectuales orgánicos para defender una posición o defender la otra. Entonces vamos a estar inmersos en esa coyuntura un poquito complicada, ya que si van a existir intelectuales orgánicos que defiendan al ciudadano o defiendan al súbdito, porque si defienden al súbdito, bueno, pues no existe ciudadanos en México si se defiende al súbdito, y esto va a implicar que exista la impunidad, existan los fueros electorales, en fin.
toda una serie de cuestionamientos que se puede dar después del proceso electoral y si se va a rescatar la ciudadanía, y esa ciudadanía que está implícita en la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos y que señala bien cuáles son los ciudadanos y cómo el ciudadano tiene que respetarse su voto que va a emitir el 1 de julio. Pero por eso va a haber una guerra de ideas, estimados maestros. Va a haber una guerra de ideas y una guerra territorial durante la jornada. O sea, esta semana y hasta el 1 de julio va a haber esa guerra territorial y después del 1 de julio esta guerra territorial se va a defender en las diferentes instancias institucionales. Entonces, ¿cómo podemos nosotros visualizar todo este panorama en el cual les he comentado? ¿Y qué podemos hacer, estimado doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz o maestro Pablo Cabañas? Usted describe varias etapas de un proceso largo, prolongado, denominado Proceso Federal Electoral 2017-2018. Habla usted del papel que van a desempeñar los intelectuales orgánicos o el papel que van a desempeñar las personas de letras que van a defender a cada uno de los candidatos de su preferencia. Y usted lo cuente, como acostumbra hacerlo, pero no nos proporciona nombres, no nos proporciona referencias de quiénes son esos intelectuales. Mire, como ejemplo podemos decir lo siguiente. Está el fenómeno de los 3 diferentes debates que presenciamos en la televisión o internet a nivel nacional. Después de cada debate se armaban en las televisoras o en las estaciones de radio el llamado postdebate, el fenómeno del postdebate. Y allí cada equipo de campaña de cada candidato enviaba a los mejores hombres, las mejores mujeres, los mejores hombres o las mejores mujeres para defender el papel desempeñado por el candidato de su preferencia. Y nos decían cuestiones, los defensores, que en realidad no tenían mucho que ver con lo que la mayor parte de los ciudadanos vimos en la televisión. Nos hablaban de unas virtudes, unas cualidades, una precisión de las propuestas de gobierno que hablaban los defensores, que nosotros no escuchamos en la voz de los propios candidatos. Entonces pareciera ser que hay una suerte de alteración de la realidad por parte de los defensores de los candidatos. Y eso genera más debate. Se cree que a partir de que se gane el debate y luego se pueda ganar el post-debate, o bien, si se considera que alguien ganó el debate, pero en el post-debate sus defensores no lo hacen bien y sus defensores pierden el post-debate, podría ser que el triunfo del candidato en el debate se diluya, se pierda. Pero si el que gana, el supuesto ganador del debate, va acompañado de una buena defensa en el postdebate, la percepción que se genera ante la ciudadanía, ante los electores, es que efectivamente ese candidato había ganado y confirmado su triunfo en el postdebate. Es un tema de percepciones, es un espacio de la guerra electoral, un espacio nada más, pero es un espacio no definitorio, porque la guerra electoral tiene diversos espacios, momentos y estadios. Y como es un fenómeno dinámico y cambiante en el tiempo, es dinámico, multinivel y multifactorial. Entonces no basta con ganar un espacio, que ganar un conjunto amplio de espacios suficientes que permitan generar una percepción de la ciudadanía de quién es el mejor o el peor candidato para la próxima jornada electoral del 1 de julio. Pero pese a todo esto, pese a todas las técnicas, recursos, metodologías, elementos tecnológicos, filosóficos, discursivos y hasta teórico-académicos y hasta algunos elementos científicos, ello no define quién va a ser triunfador de la jornada electoral. Quien define es el elector. Es la trilladísima expresión de que la encuesta que verdaderamente vale es la del día 1 de julio. Pues es un discurso nada más que regularmente lo utiliza el equipo o lo utiliza el candidato que sabe que va perdiendo la intención del voto a su favor. Es decir, es un discurso expresado muchas veces por los perdedores. Quienes se saben conocedores de que la campaña que enarboló, presidió su candidato no es triunfadora y que la pueden caracterizar como perdedora, tienen que
apelar a muchos recursos no convencionales para desacreditar el triunfo en las intenciones de voto que creen los defensores del otro candidato al que le afecta estos resultados de encuestas o sondeos de opinión, para tratar de revertirlos. Entonces son espacios, son diferentes espacios, repito, son espacios que están en diferentes momentos y en diferentes niveles que están definidos por diversos factores. Entonces, este es un espacio que no define las cosas, pero que ayuda a definirlas. Oh, maestro, me salió muy dialéctico mi gran maestro Francisco Javier Jiménez. Debate, no debate, y viene el debate. Donde el debate, no debate, y viene el debate, es de percepción. Y donde si esta guerra electoral existe una metodología o existen herramientas científicas para ver quién gana en esta campaña electoral y quién gana la guerra. Y esta guerra se da en las ideas y será a nivel territorial. Entonces, ¿cómo definir al elector? O sea, el elector va a definir su voto. En realidad, en México se le ha tomado en cuenta el voto real del elector, el sufragio efectivo. ¿Es efectivo en nuestro país? Valga la redundancia. Mire, desde la Revolución Mexicana, desde las banderas de Madero hasta nuestros días, el sufragio efectivo y la no reelección son banderas que se siguen enarbolando a pesar de que ya tenemos una reforma constitucional que permite la reelección de legisladores. Pero antes de esta última reforma, alcaldes y diputados, antes de esta última reforma, la bandera de la no reelección seguía presente. Pero queda claro que la no reelección se refiere para la elección para presidente de la República, ¿no? Es para presidente de la República y no para otro tipo de representación popular. Pero ya no hay una rendija. Ya hay una rendija, sí hay una rendija, pero que difícilmente llegaría al campo del Ejecutivo, porque nuestra historia está marcada claramente para no permitir la reelección del Ejecutivo. Sí es interesante este tema, pero usted también me invitó en su comentario, en su pregunta, a tocar otro tema. ¿De qué tipo de elector estamos hablando? Este es un problema grave que tenemos que resolver la mayor parte bajo el entendimiento de los mexicanos, a un nivel intelectivo me refiero, a un nivel de conocimiento, un nivel de que quede claro que los mexicanos todavía no tenemos constituida una tipología de tipo de electores. Primer punto, ¿no? Yo creo que aquí, sí, o sea, si me permite, doctor. Sí, hay diferentes tipos de electores, sí. Yo creo que hasta ahorita, para ir sintetizando, tenemos el cuantitativo y el cualitativo. ¿Cuáles son los elementos cuantitativos que tenemos? Tenemos encuestas, ¿sí? Y esas encuestas, luego vamos a tener otra herramienta que se llama el PREP, ¿sí? El programa de resultados, ¿no? Y vamos a tener también la encuesta de salida. Entonces, estos son los cuantitativos que vamos a tener. En los cualitativos, ya señaló el doctor, han sido los debates, los llamados postdebates, donde interactúan los representantes de los candidatos. Y otro elemento que tenemos también son las percepciones que se van generando a través de redes sociales y de medios de comunicación, ¿sí? Que forman lo que yo llamaría los elementos cualitativos, ¿sí? Bueno, y además tenemos 3 instituciones. Ahí habría que ver la robustez o no robustez de estas instituciones y las fortalezas, las debilidades, las amenazas que tienen estas instituciones, ¿sí? Que son el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y la FEPADE, ¿no? La Fiscalía para Delitos Electorales. Y a partir de este conjunto de instituciones, pues tenemos los receptores de esta contienda, que son los partidos políticos y sus candidatos. Entonces, yo creo que la primera cuestión estratégica que habría que ver es la percepción que ya se creó sobre el proceso electoral. Y esa percepción tiene 2 visiones, la cuantitativa y la cualitativa, ¿sí? La cuantitativa viene dada por las encuestas y ahora las instituciones en el que se van aglutinando estas encuestas, ¿sí? O sea, no solamente son las casas encuestadoras, sino las que van aglutinando las encuestas. Entonces ahí hay la primera percepción. Luego hay un control también que ejerce el Instituto Nacional Electoral sobre las encuestas que se han ido realizando, ¿sí? Ese es otro control.
Y el otro control es lo que podríamos denominar en términos académicos la opinión pública y la opinión publicada, ¿sí? Entonces, y lo que bien señala el doctor Jiménez, ¿no? Estos intelectuales, ¿sí? Que se expresan a través de los medios en la defensa de un candidato o de un partido político. Entonces esto ya nos va dando un conjunto de situaciones, ¿sí? Y aparte los actos de campaña que han venido realizando, lo cual nos permite ya completar el escenario. Y yo creo que ahí sí ya se podría, a partir de eso, emplear una metodología, ¿sí? Que tuviera a partir de las encuestas, y ya nos dan un dato, por ejemplo, del elector. Nos dice que los picos de esta elección, en el cuantitativo están sobre la base y sobre la cúspide de la pirámide, ¿no? Entonces ya nos da un contexto demográfico, ¿sí? Entonces ya sabemos que dónde están los electores. Ahora, el espacio territorial. Bueno, aquí también ya la geografía nos ha marcado unos actos ominosos, la violencia con la cual yo diría que la delincuencia organizada ha ido votando, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí también veamos los procesos de territorio, ¿no? La territorialización de ese voto. Y la otra cuestión también sí tenemos los históricos de los procesos electorales, hasta a nivel de casilla, ¿sí? Entonces ahí tenemos esto. Entonces sí tenemos los elementos cuantitativos para ver el tipo de elector, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema que vamos a enfrentar en esta elección? Que es una elección atípica. Primero, la elección atípica es que el partido en el poder presenta un candidato que no es de ese partido. Segundo elemento atípico, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI es sustituido en pleno proceso electoral, ¿sí? Otro elemento también que nos permite vislumbrar es las características discursivas del candidato o de los candidatos. En el segundo nivel tenemos un candidato, me refiero a Ricardo Anaya Cortés, que ya sufrió o ha sufrido embestidas, cuestionamientos desde las instancias jurídicas, me refiero a la Procuraduría General de la República, ¿sí? Y además él también presenta un frente que es atípico porque lleva un conjunto del partido tradicional conservador con el que fue el partido de las izquierdas mexicanas, el PRD, y un movimiento el movimiento ciudadano, que tiene expresiones muy localizadas en la geografía nacional. Y luego tenemos otro elemento, el partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que es nuevo, ¿sí? En su primera elección presidencial. Entonces todo esto pues viene a darnos la idea, desde mi punto de vista, de una elección atípica, porque hay nuevos jugadores. ¿Cuáles son los nuevos jugadores? Pues todos los que se han ido reconfigurando en este proceso electoral. Entonces la pregunta que nos toca a nosotros medir en esta elección, primero pues analizar la geografía nacional, cómo se votó, cómo fue este voto una vez concluido el proceso electoral. Después de este voto, cómo votaron demográficamente, ¿sí? Si hubo atipicidades en las estadísticas que tenemos, tanto a nivel de estatal, ¿sí? Como a nivel distrital, como a nivel de casilla. Ahí ya tenemos otro desafío teórico. Y finalmente, bueno, ver las incidencias que se van a presentar en el proceso electoral, ¿no? Si estas incidencias son solamente a nivel de un distrito, de una casilla, o tienen una incidencia nacional. Y finalmente yo creo que el gran desafío de esta elección es ver si logramos el resultado óptimo. ¿Cuál es el resultado óptimo? Pues que quien gane sea reconocido por las fuerzas que no tuvieron el beneficio del voto, ¿sí? Entonces hasta ahí yo creo que esto finalmente va a ser si los tres candidatos perdedores le alzan la mano al que ganó, ¿sí? Sí. Y entonces ahí se habrá concretado el proceso óptimo del proceso electoral, ¿sí? Esto es lo que quisiéramos, el modelo óptimo. Y de civismo. Y de civismo, ¿no? Claro, sí, que le levante, ¿no? Que reconozcan. Sí, esta sería la conclusión óptima. Fíjense que ¿cómo se compondría un triunfo probable del candidato que sea el próximo presidente de la República? De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, de la lista nominal vigente y también del padrón electoral vigente, tenemos que la lista nominal está conformada por 89.393.959 electores.
de los cuales el 48% son hombres y el 52% son mujeres. Todo el desglose de cómo se comporta, cómo se compone la lista nominal por rangos de edad, tenemos que los ciudadanos electores mexicanos que van de 20 a 29 años de edad suman un total de 22.118.853 electores. O sea, este es un sector, un núcleo importantísimo para definir el resultado de la elección. Porque miren, de 20 a 24 años de edad son 11.077.238 ciudadanos, pero de 20 a 29 años de edad son 11.041.615 ciudadanos electores. Entonces, esta cifra de 22.1 millones es clave y determinante para quien vaya a triunfar en este proceso electoral. Los expertos han hablado que es muy probable que el actual candidato puntero en los sondeos de opinión e intención del voto, que ya sabemos su nombre, ganará con aproximadamente 26 millones de votos. Esto convertiría a este proceso electoral, a esta elección, uno, en la más participativa de la historia del país. Dos, que es una elección concurrente en la cual tenemos hasta para 9 gobernadores, pero una cantidad extraordinaria de puestos de elección popular. Congresos locales, Congreso de la Unión, congresos locales, alcaldías en el caso de la Ciudad de México, jefatura de gobierno. Lo vuelve una elección sumamente interesante, pero también es interesante porque ya está considerada como el proceso electoral más violento de la historia de nuestro México contemporáneo. El maestro Cabañas, que es un experto en la historia política del siglo XIX en México del siglo XX, quizá él podría hacernos algunas referencias en método comparativo de qué tan violento es este proceso electoral en comparación con anteriores procesos, sobre todo aquellos que se dieron inmediatamente después de la fase armada de la Revolución Mexicana. Pero esta es ya una elección extremadamente violenta, con muchos muertos. Decíamos que no contamos con una tipología bien diseñada, académico-científicamente bien armada, de cuáles son los tipos de electores que tenemos en México. Pero tenemos algunos elementos que nos hacen hablar del elector que es parte del voto duro. Es decir, un elector tradicional, histórico, que había otorgado su voto a determinados partidos políticos. Es decir, en las mejores épocas del Partido Revolucionario Institucional no fue el único partido que gozó de un voto duro. También lo ha tenido en décadas recientes el Partido Acción Nacional y pero muy lejanamente atrás más el Partido de la Revolución Democrática. Pero estos tres partidos políticos han gozado del apoyo del llamado voto duro. Entonces es un tipo de elector, ¿no? El que vota por convencimiento histórico, por diversas razones. Dos, tenemos el voto que emite un elector racional. Este todavía constituye un porcentaje menor en el universo de los electores. El elector racional que muchas veces puede sumarse al llamado del voto útil. También tenemos electores que emiten voto útil, en donde no necesariamente los electores racionales tienen que participar, pero podrían estar en este universo en un momento dado al hacer estos electores racionales cambios de preferencias, cambiar su primera y mejor preferencia por su segunda o tercera mejor preferencia, de acuerdo a todo lo estudiado por las teorías de la elección racional. También tenemos un elector desinformado, un elector que no fundamenta bien a bien la emisión de su voto, pero emite, considera que votar es una actividad que no debe evadir, que debe cumplir. También tenemos electores que votan por cuestiones estrictamente banales, porque el candidato es guapo o porque la candidata es guapa, y eso existe. O sea, no es broma, eso existe. Ese tipo de elector, el elector trivial, el elector superficial, que se guía porque el candidato es guapo, porque habla bien, porque viste bien. También tenemos al elector que tiene conciencia de su pertenencia de clase. Es decir, una señora que vive en las lomas de Chapultepec, pues jamás votará por un candidato
que no forma parte de su clase social y que no representa la defensa de sus intereses y de su estilo de vida. También tenemos el elector, que es el oprimido, que va a votar en función de todo lo que signifique el sistema, porque el sistema ha significado, desde que nace hasta que mueren sus familiares más cercanos, una pauperización de las condiciones de vida, e identifica como responsable de eso a determinados grupos en el poder a través de determinados partidos políticos. Entonces tenemos una tipología mínima que nos permite decir esto o lo otro. Ahora, ¿cuáles son los comunes denominadores en este proceso electoral que hemos dicho en reiteradas ocasiones que es una elección atípica? La enorme inconformidad por el desempeño de gobierno. Sí, muchos electores van a cambiar, muchos electores convencidos de un partido político, convencidos por la ideología política, por el color político de su partido, van a votar porque se sienten traicionados. Y es que en esta elección es una elección de coaliciones. Y eso desdibuja el mapa político ideológico del país. ¿Por qué un priista convencido tendría que votar por una persona que no ha militado? O sea, un priista militante de toda su vida, creyente en la ideología del nacionalismo revolucionario y de la justicia social, ¿por qué habría de votar por una persona que nunca hizo nada por apoyar esa ideología, por acrecentarla, por validarla, por volverla una realidad, que lo ve como un advenedizo, un oportunista, y que está apoyado por las élites de su partido? ¿Por qué tiene que apoyar a ese candidato que no es su candidato porque no le representa ni siquiera ideológicamente? Esto cambia comportamiento de los electores. Entonces muchos electores tradicionales que han sido miembros del voto duro perfectamente podrían, en un acto de plena conciencia y de racionalidad instrumental, abandonar el apoyo a los partidos tradicionales y emitirlo a nuevas opciones políticas. Y hay un problema que es el realineamiento, en esta elección es el realineamiento del voto, lo que técnicamente, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que se van estos votos que ya estaban, pasan de una a otro, pero también va a haber cruce de votos, ¿sí? El elector racional también va. Entonces tenemos estas dos vertientes: el realineamiento del voto, sí, y el cruce de varias opciones de un solo ciudadano. Es una elección muy compleja, porque se hicieron, al hacerla concurrente, se generaron dos problemas a mi modo de ver. Primero, que en lugar de reducir conflictividad, ¿sí?, se aumentó la conflictividad. Se incrementó. El segundo nivel es que vas a operar sobre congresos locales, ¿sí?, sobre estructuras, sobre congresos locales, alcaldías, gubernaturas y presidencia de la República. Es decir, es una elección que genera un nuevo mapa del poder político en México, ¿sí? Y como se ha dicho aquí, es una elección marcada. Yo creo que la elección más cercana a esta, yo creo que podría decirse, es la elección del general Abelardo Rodríguez en la sucesión con el general Lázaro Cárdenas del Río. ¿Por qué? Porque son elecciones marcadas de una alta violencia, ¿sí? Entonces, recordemos que una vez también concluido el régimen del general Cárdenas, se da otra elección también con un alto contenido de violencia, que es la sucesión del general Lázaro Cárdenas a su sucesor, Manuel Ávila Camacho, ¿sí? Y terminaríamos este ciclo hasta la sucesión de Ávila Camacho con Miguel Alemán. Es un ciclo largo, 18 años en la historia del país. Y esto ya lo logramos finalmente cuando el sistema logra condensar los traspasos en lo que se ha denominado técnicamente el pacto callista, que consiste en 3 elementos. El presidente nombra a su sucesor, el presidente tiene poder de veto, ¿sí?, y el presidente finalmente va a dirimir el conflicto electoral. Creo que del pacto callista, finalmente la vigencia de este pacto callista sufre 2 interrupciones, una en el caso de Vicente Fox, que algunos historiadores y algunos analistas señalan que no, que el candidato del doctor Zedillo era Vicente Fox,
Y en el caso de Vicente Fox se señala que no era el candidato Felipe de Jesús Calderón, sino era Santiago Krill. Entonces estamos viendo aquí ya estas distorsiones atípicas del sistema, que es un ciclo largo, ¿eh? El primero señalamos 18 años. Ya en la sucesión de Adolfo Ruiz Cortines a Adolfo López Mateos, ya son sucesiones instrumentadas dentro del aparato y de las institucionalidad, las reglas del juego. Y pasa de esta hasta, yo diría que se concluye este ciclo con Miguel de la Madrid. Es decir, el traspaso de Miguel de la Madrid a Carlos Salinas ya presenta ahí, en el caso del ingeniero Cárdenas en 1988, el primer una fisura. Corte, la primera fisura, y esa fisura llega hasta nuestros días, ¿sí? Entonces son ciclos que tenemos que ir analizando en el comportamiento de los procesos electorales. Ahora, ¿qué estamos enfrentando aquí? Una complejidad enorme. La reforma del 2014, yo creo que los decisores no previeron dos elementos sustantivos. Uno, disminuir complejidad, y segundo, meter la segunda vuelta. ¿Sí? La segunda vuelta, como elemento institucional, genera menos conflictividad, porque ya tenemos sistemas divididos en los congresos, ¿sí? Es decir, desde el 94 arrastramos gobiernos divididos. Entonces, en los elementos de esta elección, yo creo que es una elección disruptiva. Muy bien, estimado maestro Pablo y doctor Francisco Javier, esta elección compleja la podemos entender con lo que ya señalaste, Pablo, utilizando el método cuantitativo y cualitativo, ¿no? Que se realiza en todo proceso de investigación científica. Sí. Y el doctor habla sobre las tipologías, ¿no? Electoral o tipo de electores que existen en nuestro país, que también es muy, muy importante esta aportación. Y bueno, la elección compleja, donde lo complejo es lo complejo, y por lo tanto la elección compleja sí necesita de estos métodos cuantitativos y cualitativos. Decía el filósofo y matemático Pascal, estoy hablando siglo XVII, que no solo con la razón, sino también con el corazón, nosotros conocemos la verdad. Es decir, debe estar juntos, deben de vincularse razón y corazón para conocer esta verdad. De allí que los problemas que tenemos en la humanidad provienen de la incapacidad del hombre de estarse en silencio. Es decir, es necesario reflexionar, pensar, como ustedes lo comentaron en audiencias pasadas, donde comentaban que la decisión del elector iba a ser en unos segundos, cuando está frente a la boleta. Así es, el indeciso. Entonces, cuando Pascal escribió que cuando queremos corregir a alguien y hacerlo cambiar de opinión, debemos primero notar desde qué perspectiva mira el tema esa persona, y entender que desde el lado en que lo ve es verdad. Así que debemos admitir primero que lo que observa es verdad, y luego revelarle el otro lado desde el cual las cosas son distintas. Entonces, estará satisfecha esta persona porque verá que no estaba equivocada, solo no había sido considerado todos los lados. Como aquí estamos viendo el método cuantitativo y el método cualitativo, estamos viendo todos los posibles lados que existen en un proceso electoral para poder analizarlo, que es lo que estamos realizando, ese análisis científico en el cual estamos involucrados. Entonces, cuando vemos que construir conciencia universitaria es fundamental, ya que la educación no solo es información, es formar profesionistas que no pierdan su razón de ser social y humano. No solo son datos y respuestas mecánicas, porque al fin y al cabo también los datos se interpretan, a pesar de que es el método cuantitativo y están inmersos los datos, pero también esos datos se interpretan. Claro. Entonces, cuando damos de que los datos y las respuestas mecánicas que se aprenden en las aulas de educación superior, tampoco es solo encontrar y elaborar respuestas sin preguntas. Es decir, debemos de motivar que nuestras reflexiones originen preguntas, originen dudas.
debemos de provocar dudas. Si las instituciones universitarias no construyen conciencia en los estudiantes, es aventarlos en el abismo. De aquí que lo que estamos nosotros analizando este proceso electoral, pues estamos metidos dentro de este ánimo de crear conciencia universitaria, pero utilizando efectivamente el método cuantitativo y el método cualitativo para crear una crítica de lo que está pasando en nuestro país. Yo quería hacer una acotación. Mira, el problema de esta elección, y decía que era disruptiva, es que debemos de salir de lo que del dilema planteado por el general Álvaro Obregón. El dilema se plantea en la competencia del general Álvaro Obregón con el general Francisco Serrano, amigo, cuñado, y el general Serrano le plantea al general Obregón llegar a un pacto de caballeros. Va a la hacienda donde está el general Obregón, tarda varios días en verlo y le plantea un problema, dice: hagamos un pacto de caballeros. Y la respuesta del general Obregón es muy sencilla, dice: en México no hay pacto de caballeros. Me estoy refiriendo en la sucesión electoral. Recordemos que el general Obregón se quería reelegir, y una de las banderas por la que se dio el proceso 28 es la no reelección. Bueno, y entonces dice: en México no hay pacto de caballeros, uno se va a la silla presidencial y el otro al Camposanto, cosa que le cumplió, y que lo podemos hoy, el testimonio de esto es un testimonio magnífico, que es una obra literaria de Martín Luis Guzmán, sí, La sombra del caudillo. El general Serrano muere en Huitzilac, Morelos, y creo que estamos llegando a una situación en nuestro modelo de poder, uno gana todo y otros pierden todo. Esto lo hemos tratado desde el 2014, buscamos un nuevo modelo, que es el modelo de coalición que he visto para la construcción de gobiernos, que aquí va a ser muy importante llegar a este modelo de gobierno de coalición que ya está regulado. Y también me parece que una de las reformas también importantes que hay que ver es la designación del secretario de Relaciones Exteriores y del secretario de Hacienda. El conjunto de esto nos lleva a la siguiente cuestión. La segunda vuelta es muy importante porque va a presentar la posibilidad de tener gobiernos más robustos, ¿sí? Y nos va a evitar esta situación que hoy estamos viviendo. Entonces, creo que no fue bien analizado por dos grupos parlamentarios con representatividad en el Congreso de la Unión. Me refiero al Partido Revolucionario Institucional y al Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Los dos no estuvieron de acuerdo en la segunda vuelta. Las consecuencias de esta decisión las estamos viviendo hoy. Creo que las primeras actividades de la agenda legislativa será legislar la segunda vuelta. Y creo que hay que hacerlo ya, para que no tenga destinatario una vez concluido en septiembre. Yo creo que debe ser una de las principales tareas. La segunda cuestión que me parece clave es este periodo, son 150 días entre que se gana la elección y se asume el poder. Eso también yo la verdad creo que debemos de evitar esa también se debe de legislar. Y la otra cuestión también que creo que se debe de legislar es de hacer un sistema de pesos y contrapesos. No es posible que sigamos concibiendo el proceso constitucional desde el artículo 89, que no ha sufrido prácticamente modificaciones. O sea, las modificaciones las hemos hecho prácticamente al conjunto de los actores e instituciones mexicanas, pero donde no se ha modificado es al titular del Poder Ejecutivo. Entonces, esa yo creo que va a ser una nueva tarea del legislativo, de la próxima legislatura, porque de seguir esta construcción, este modelo, esta arquitectura constitucional, creo que tiene grandes consecuencias. La segunda creo que va a ser crear ya un tribunal constitucional. Es necesario en el país separar y crear un tribunal constitucional y entrar en una discusión, yo creo, muy seria, rigurosa, sobre lo que se ha denominado la inmunidad parlamentaria en México, o comúnmente denominada fueros, que también tienen los funcionarios públicos.
hasta dónde dar el fuero, hasta dónde no, dónde limitarlo y también no tener a los funcionarios públicos en una situación de chantaje y de imposibilidad de ejercer su cargo público. En suma, yo creo que viene después de esta elección y además debe de venir una reflexión. Esta reflexión debe ser, esta elección se dio bajo un concepto. Vamos a hacerla concurrente para ahorrar recursos económicos. Y yo creo que tampoco no se dio. No se dio. Y esto también, yo creo que el modelo de la concurrencia electoral y las modificaciones que sufrieron las entidades, caso por ejemplo ahorita lo estamos viviendo en el caso de Puebla, ¿no? De Veracruz, recordemos que tuvo 2 años también Puebla, pues son situaciones que hicieron modificaciones desde el 2014 que han lesionado la vida institucional, a mi modo de ver, de las entidades. Y otra de las cuestiones que creo que habrá que discutir es si el Instituto Nacional Electoral, como está configurado, centralizado, yo creo que la verdad recurriría al viejo modelo del IFE. Yo creo que hay que federalizar. No, federalizar. Creo que ese fue el gran error de este gobierno de Enrique Peña Nieto, del modelo de centralización en todas las actividades de la vida político-electoral. Bueno, creo que lo que señala el profesor Cabañas es determinante. Avalo todas sus afirmaciones, porque sí, efectivamente, lo que se tiene que revisar ahora es el tipo de país, el diseño institucional a nivel de la Constitución con el que debe contar ahora este país. Efectivamente, el hacer del IFE un INE significó tomar medidas y crear instituciones que ya no corresponden a la realidad del México que inevitablemente se ha construido durante los 36 años de historia reciente en este país. Quiero citar en un seminario de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, una destacada académica precisó algo importante. Me refiero a la doctora Marcela Bravo Aúja, y dijo: independientemente de lo que pase como resultado de la elección 2018 y quien que nos otorgue los triunfadores que vaya a otorgar la elección, es importante señalar que esta elección constituye el punto final de un periodo de la historia reciente de México que ella califica como la historia del neoliberalismo en México. O sea, ya sea que lo midamos de 1982 a 2018 o de 1988 a 2018, este es un periodo de 30 o 36 años de historia en la cual se instrumentó el modelo del consenso de Washington con adaptaciones muy fuertes y distorsiones muy fuertes, y se instrumentó en este país trayendo como saldo histórico unas cifras impresionantes. Usted, maestro Aristeo, trae aquí las cifras justamente del Coneval, en donde se mide justamente cómo ha evolucionado la situación de la pobreza en este país. Y tenemos, dice que la población en situación de pobreza en 2008 era de 44% de la población, y pasamos a 2016 a 43.6%. Y, o sea, poquito más de un punto se redujo, ¿no? 1.2. Luego tenemos también en términos de millones de personas, la población en situación de pobreza de 2008 es de 49.5 millones, repito, 49.5 millones de personas, a 2016 que son 53.4%. ¿Por qué aquí incrementa notoriamente y no disminuye? Por el tamaño de la población. Es decir, la población ha crecido de 2008 a 2016. Si en términos porcentuales hay una disminución, en términos absolutos tenemos que en 2008 habían 43.6 millones de mexicanos, de personas en situación de pobreza extrema, y en 2016 son 53.4. ¿Qué es esto? ¿Qué significan estas cifras? Un rotundo fracaso del modelo macroeconómico con incidencia microeconómica y en las condiciones de vida de estos millones de mexicanos, que ha pauperizado su condición de vida, de su situación de existencia y calidad de vida en todos los sentidos de la existencia humana. Y ese es el salto histórico. O sea, ¿por qué la población está molesta? Porque
porque está presente un elector sancionador, premiador. Este elector es el elector que emite su voto porque está haciendo una evaluación del desempeño de gobierno, y parece ser que muchos de estos electores consideran que, tal y como lo ha hecho el último gobierno que representa políticas neoliberales, lo ha hecho tan mal para la mayoría de los mexicanos que lo van a sancionar. Van a sancionar al candidato de su partido. Yo la pregunta que me haría es muy básica, ¿no? ¿Qué sucedió con el modelo de Estado adoptado en México desde 1982? ¿Cómo se generó ese espacio para que el modelo fuera ganando terreno, el modelo neoliberal? O sea, ¿cuáles fueron las características? Y creo que usted apunta a una parte fundamental, que es finalmente cómo llegó al bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas de este país en su nivel de calidad de vida, porque fue un modelo que impactó todos los ámbitos de la educación, la salud, la música, todo, nuestra ideología. Ahora, todo. La pregunta es qué ha sucedido, y creo primero la idea es de menos Estado y más sociedad. Ese fue cuando se vendió. Y además recordemos que en los primeros momentos, pues este modelo neoliberal nace de pactos ante la situación de una crisis económica que venía aconteciendo en el país, y de un fenómeno macroeconómico que era la inflación, que estaba prácticamente, era una inflación creciente de los años 80 en nuestro país. O sea, México vivió un proceso de inflación muy fuerte y de una ineficiencia y corrupción en las empresas públicas. Entonces este modelo también llega ideológicamente para frenar esto. Y ahí hay el factor corrupción. Y que el factor corrupción vuelve de nueva cuenta a la arena política. Finalmente el modelo no resolvió este problema ancestral de la sociedad mexicana, el problema de la corrupción. Y finalmente yo creo que este problema también se reduce a dos componentes centrales. Uno, el papel del Estado, es decir, qué papel va a tener el Estado en los próximos años. Y ahí yo creo que el desmontaje de este modelo neoliberal, o sea, no es sencillo, es decir, o sea, hacer estas políticas en el próximo año. Por ejemplo, en el presupuesto, desmontando este modelo, o sea, tiene candados muy fuertes, muy profundos. La segunda cuestión que habrá que ver es recomponer lo público. Va a llevar años. Pienso básicamente en tres sistemas: el sistema de seguridad pública, ¿sí? Es el problema de la pacificación, un problema también que se planteó el Partido de la Revolución Mexicana con el general Cárdenas. Él dice, bueno, aquí tenemos dos problemas, junto con el general, dice, o la democracia o la pacificación, ¿no? Pues, si optas por la pacificación del país, la violencia, o sea, aminorar la violencia, y esa violencia en ese momento se ve como producto de las desigualdades sociales. Entonces, hoy, pues esa violencia habría que ver el contenido también que tiene, que es producto también de muchas desigualdades sociales y de un nuevo agente, de un nuevo actor, que es el narcotráfico y el crimen organizado. Y entonces aquí el punto toral de esta discusión es ¿y qué hacer con el Estado que hoy tenemos? O sea, ¿cuál es el proyecto futuro del país? La verdad yo no veo hasta ahorita otro proyecto de futuro del país, porque las propias instituciones hacendarias, el régimen, el conjunto del régimen, o sea, si vemos las últimas reformas, las de Enrique Peña Nieto, finalmente fueron una embestida contra los últimos vestigios del Estado asistencial. Entonces, este cambio, esta transición, yo la verdad no veo a nivel teórico conceptual cómo se va a dar. Es decir, ¿cuáles son los proyectos? Es cierto, es decir, ¿cuál es el modelo de nación que se pretende instaurar en sustitución del neoliberalismo? Lo que sí sabemos es que hay un conjunto de temas básicos que se pretenden abordar. Temas de medio ambiente, procuración de administración de justicia, que habla del fiscal autónomo independiente,
el fiscal anticorrupción, las relaciones laborales, de trabajo, la reforma fiscal, que esto es un punto fundamental, ¿no?, para este nuevo modelo que se quiere construir o no. El tema del combate a la corrupción, qué ahorros generará y cómo se utilizarán y para qué servirán. Y también otro punto que dice en materia electoral es el reconocimiento del triunfador de la elección, ¿no? Y no solo por propios, por los contendientes, candidatos contendientes, sino también a nivel internacional. Pero si esto ¿cuál va a ser el alcance de estos puntos nodales en la estructuración del nuevo modelo de nación? ¿Cuáles son los alcances? ¿O son meros cambios cosméticos de corto alcance? La pregunta o de para un gobierno nada más, pero no de largo alcance. La pregunta es, desde el 82 acá se asentó un país en términos de un modelo neoliberal, de un mayor capitalismo, mayor Estado, menos, mayor sociedad, menos Estado, mayor eficiencia del sector privado, es decir, las asignaciones, estos fueron producto de una competencia. Si vemos el paradigma neoliberal contra los resultados de cómo se implementó en México, pues podríamos decir que algunos autores han llamado esto capitalismo de cuates, ¿no? Ahora, sí. La pregunta es, ¿fue bien implementado? Desde luego que no. Bueno, entonces, si fue mal implementado, mal ubicado y los resultados no fueron los que correspondían a esto, la pregunta es, ¿frente a qué estamos? ¿No? Es que es lo que creo que no hemos discutido. Sí, ¿qué generó? Creo que sí se ha discutido. En esos 30 y lo han comentado ustedes. No, profesor, no en este nivel, no en el término de nuevo modelo de nación, a ese nivel. Sí, hay un nuevo modelo de nación que se piensa construir y que ustedes ya han tocado dos puntos importantísimos que rescato de sus comentarios. La segunda vuelta, esa es una. La otra son elaborar los nuevos contrapesos. La tercera, el diseño, el nuevo diseño institucional. Funcionará el modelo político de coalición. ¿Ven cómo se han por ahí esbozado? No, pero eso es en el campo político electoral nada más. Pero eso no constituye. Eso es una parte, y ni siquiera la más grande, de lo que significa construir un nuevo modelo de nación. Un nuevo modelo de nación significa el tipo de sociedad que queremos tener a futuro, marcado por periodos de tiempo claramente establecidos mediante ciertos políticas mecanismos, y que deben partir, todo tiene como inicio algo que ya lo hemos vivido en la historia de México: los pactos económico-políticos sociales históricos en el país. Es decir, todavía hoy vivimos bajo el pacto político económico social del cardenismo, que se está cayendo. Es como un edificio que se cae por trozos, o sea, se está cayendo, pero estamos bajo la cobertura de ese pacto. No tenemos ningún pacto que se sustituya, porque hay aquí una cuestión fundamental. Cuando se instrumenta el modelo del consenso de Washington en este país, quedan fuera del acuerdo muchos actores políticos y la mayor parte de la sociedad. Quienes pueden representar a la sociedad quedan fuera, porque ni siquiera hay agentes, no hay vías de representación de la sociedad, porque es un régimen autoritario. Entonces, se pacta excluyendo. Entonces, eso no es un pacto. Ahora, eso no es un pacto. Se requiere que sea inclusivo. Voy a ser trillado, voy a decirlo. México necesita tener su versión del pacto de la Moncloa y el pacto de Toledo, porque con el pacto político no basta. Es necesario el pacto económico y el pacto social que representó el pacto de Toledo en el caso español. A ese nivel me estoy refiriendo. Ustedes comentaron que hubo reformas importantísimas sí, en el modelo neoliberal de 1988, incluso a nivel cultural, de la música, de la literatura, donde se tuvo que imponer un modelo económico. Sí, y entonces ese modelo económico construyó un modelo político que actualmente está siendo vigente. Sí. Por favor. Y entonces, cuando vemos ese modelo neoliberal, en el cual ustedes ya lo señalaron muy bien, cómo se construyó, y ahora están pensando en un nuevo modelo de nación, donde un nuevo modelo de nación, por supuesto, que si se retoma el ámbito político,
le vamos a dar un aspecto más de bienestar comunitario, un aspecto más de vincularse con la sociedad, y que esa sociedad pueda enmarcarse dentro de un escenario económico, es decir, supeditar la política a la economía. Inclusive, Sí. les vuelvo a comentar. Ustedes hablan de ese modelo neoliberal en el cual ya dieron su construcción y su diagnóstico, que ya no sirve. Que fue con exclusión. Que ya no sirve. De manera excluyente se hizo. Y eso es política. Y entonces viene el modelo de nación, pero no se toma en cuenta algo que trae, es una profundidad histórica, social, política y económica, porque recordemos, si vivimos en un Estado de Derecho también determina lo económico. Entonces, ¿cuándo se ha hablado de una verdadera división de poderes en nuestro país? ¿Cuándo se ha hablado de verdad de esa división de poderes, donde el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial sean autónomos? Sabemos, y está en la Constitución, si es que se lee la Constitución, donde habla de que el poder judicial, sus integrantes es nombrado por el jefe del poder. Pero estamos dentro del mismo régimen. Son cambios cosméticos dentro del mismo régimen. Sí. Lo que estamos haciendo es fuera ya en sustitución de este régimen. Mire, para darle más un elemento, un punto y dar la palabra al maestro Cabañas. Los eternos excluidos en la historia de este país, en la historia desde el virreinato hasta nuestros días, lo sabemos, son los indígenas. Es decir, el que estamos llamando el modelo neoliberal no fue otra cosa más que instrumentar un modelo y reorientar el modelo macroeconómico bajo la decisión y el acuerdo de unos cuantos, excluyendo a las grandes mayorías, entre las cuales está la población indígena del país. Nada más para dar un ejemplo. A eso me refiero. Bueno, yo creo que tenemos que partir de la base de que el país es multicultural, ¿sí? Y multinacional. Sí. O sea, no es lo mismo lo que acontece en el estado de Yucatán que lo que acontece en Baja California. Efectivamente. Entonces, esto es el primer punto. El segundo punto es, tenemos que concluir, finalmente, hacer un corte de caja de qué pasó con el modelo neoliberal, porque aquí estamos ya en un mantra, en una repetición de lugares comunes de que el modelo neoliberal no funcionó en su conjunto. Hay que ver qué no funcionó del modelo neoliberal y cuáles son las características de ese modelo neoliberal y cómo afectó, que es evidente, yo estoy de acuerdo con el doctor, que en esta elección se está votando en contra de este modelo neoliberal y de su herramienta fundamental, que es el Tratado de Libre Comercio. Pero el punto central de esto es, yo diría, ver las identidades que fueron excluidas. ¿Dónde están? Ya se tocó uno, los indígenas, ¿sí? La población indígena. Pero también hay que ver en esto, hacer más un análisis más riguroso, porque se excluyeron, por ejemplo, lo público y se prevaleció lo privado, ¿sí? Se prevalecieron el centralismo, que sigue siendo detonante, el centralismo del país. Se privilegió lo urbano sobre lo rural, la ganancia sobre la ecología, ¿sí? Sobre el medio ambiente. Se privilegió el costo de las enfermedades sobre la salud de los mexicanos. En este conjunto de situaciones, el nuevo modelo tiene que plantearse, su primera tarea debe ser generar un nuevo pacto fiscal y un nuevo pacto de la representación para financiar a las entidades que viene. Este pacto fiscal viene desde la época de José López Portillo y eso es lo que le da sustento al régimen, ¿sí? Si no se modifica eso, el régimen sigue siendo el mismo. Entonces, desmontar este modelo no es cuestión de un sexenio, nos va a llevar muchos años, ¿sí? La segunda cuestión, los grandes problemas nacionales ahorita son tres, yo los digo así: la inseguridad. Si no hay seguridad, los mexicanos no podemos transitar, ejercer nuestros derechos. Todo y además los costos. Esto tiene impactos en la economía, en la vida social, en la vida política, la inseguridad. Luego, los dos grandes problemas: la educación de los mexicanos, que debe ser una educación donde el Estado hay que
decirlo así, hay que generar una nueva reforma educativa, empoderar a los profesores. Y esto no quiere decir que como la derecha mexicana ha desdibujado y ha creado una caricatura, eso no quiere decir que ser profesor en este país sea una cuestión como plantea hoy el peñismo, una situación casi de vagancia. No, el profesor desde la época del cardenismo tuvo un papel fundamental en la historia de México. Y el otro gran modelo es la seguridad social, ¿sí? Me refiero a la salud, a las... si no se logran crear estos dos modelos y la parte también de la alimentación de los mexicanos, con estos dos grandes componentes, con estos tres grandes componentes, yo creo que es la tarea para iniciar un proceso de cambio, de transformación, ¿sí? Es decir, la salud, el sistema de salud, el modelo neoliberal lo acabó. Ahora, ¿y qué pasó? Bueno, que los grandes funcionarios y los medianos funcionarios pues tienen seguros de gastos médicos, y entonces los mecanismos del Estado pues, se han ido, el propio Estado ha ayudado a que las instituciones como el ISSSTE, el IMSS se vayan deteriorando, y las escuelas nacionales, el peñismo no logró ni siquiera arreglar las escuelas, ¿no? Entonces yo creo que son las grandes cruzadas, yo creo que son cruzadas nobles, en la que todos los mexicanos estaríamos de acuerdo, fuera, incluso podría ser un pacto, el pacto del Estado, fuera de nuestros problemas políticos. Creo que coincidimos en eso todos, ¿no? Yo sí, desde luego que sí. Yo creo que además hay algo muy importante, es decir, entender que otros países han resuelto grandes problemas, por ejemplo, el analfabetismo, con acuerdos internacionales. ¿Sí? O sea, los estados nacionales, el caso mexicano ha demostrado que el Estado-nación, a través de los gobiernos que han emanado de él en los diferentes periodos históricos, estos gobiernos no han podido resolver los grandes problemas nacionales. Voy a regresar a uno de los más trillados e históricos, el analfabetismo. No es todavía un problema resuelto. Ya han pasado sexenios, décadas y siglos, y el problema sigue presente. En cambio, otras alianzas entre países que se han asociado, se han aliado y han instrumentado políticas de Estado que se derivan en políticas públicas focalizadas en materia de educación y han resuelto el problema del analfabetismo. O sea, parece ser que no tenemos todos los recursos económicos, todos los recursos académicos y científicos para resolver el problema, porque está de siglos que no se resuelve. Entonces tenemos que apelar al apoyo internacional. Desde luego, México esta tarea no puede México aislarse. Esto implica entonces que para que se pueda obtener apoyo, reconocimiento una política de Estado de estas dimensiones, requiere del reconocimiento de que el gobierno mexicano federal es verdadero interlocutor de los instituciones internacionales, porque emana de procesos totalmente legítimos y no cuestionados. Y eso son elecciones. Las elecciones de este país tienen que empezar a tener un alto nivel de credibilidad. Nosotros, los electores, los mexicanos de a pie, los que usamos el metro, el pecero, que caminamos, que atravesamos jardines por la noche y que nos exponemos a que nos asalten o lo que sea, o hasta que nos quiten la vida, tenemos nosotros, los de a pie, que estar convencidos de que debe instaurarse en nuestras mentes, en nuestros valores político-culturales, una cultura política democrática o prodemocrática, en el sentido de que debemos aprender a aceptar quién ganó y aceptar quién perdió, para que si nosotros lo practicamos, nuestros políticos se verán sumergidos en una enorme tendencia, como un raudal de un río, que los va a arrastrar para tener una cultura política también democrática y de civilidad política, en el sentido de que si el candidato de un partido pierde, que salgan y reconozcan en el momento adecuado que han perdido y que reconozcan el triunfo de la persona que ganó las preferencias electorales. Y estos gobiernos que emanen de esta manera podrán perfectamente ser interlocutores, porque están avalados por toda la legitimidad, no solamente la legitimidad jurídica ni la tradicional, sino también hasta la carismática, ¿no?, de un pueblo que se ha abocado a apoyar una candidatura, un candidato lo vuelve su presidente, y ese hombre tiene la obligación de representar este país y buscar acuerdos internacionales que le favorezcan, porque está avalado con una amplísima gama de legitimidad. Excelente, maestro. ¿Cuándo se va a reconocer el triunfo de un candidato que haya ganado un proceso electoral? Bueno, cuando existe esa cultura, pero también se necesita terminar con la desconfianza y con la cultura del fraude. Es decir, necesitamos transparencia. Así es. Es decir, si no existe esa transparencia, como lo dice el doctor,
Francisco Javier. Si no existe esa transparencia, ¿cómo se va a crear la otra cultura de aceptar, tú ganaste y te levanto la mano? Mientras exista esa cultura del fraude electoral, mientras se amañen los procesos electorales, es un poco todavía complicado, ¿no? Tener esa esa visión que usted. El absurdo de esto es que prácticamente desde la década de los 90 hasta nuestros días, prácticamente 30 años, este país ha gastado cantidades enormes, sí. Privilegiando los procesos electorales sobre tareas que eran prioritarias, a mi modo de ver, educación y salud y educación. La salud de los mexicanos. Sí. Se generó la credencial del elector, se generaron instituciones, se capacitaron y seguimos con el mismo problema de percepción. Entonces, aquí yo creo que después de esta elección, creo que el problema es de instituciones. Hay que hacer un corte de caja y decir, bueno, finalmente esto no es un problema de iluminados, de hombres de buena fe o de mala fe, es un problema de institucionalidad. Y tampoco no puede ser el proceso electoral en que el ganador se lleve todo y el perdedor nada. Salir de esa idea. Modelos de suma cero, no. Del modelo que yo he llamado el modelo obregonista, ¿no? Este modelo suma cero. Tenemos que crear un sistema de compensación y a través de segundas vueltas, de tal suerte que el poder se reparta. Y encuentre también, y esto es muy importante, pesos y contrapesos a quien ejerce la autoridad. Porque tenemos que fortalecer las instituciones legislativas como mecanismos para cuestionar al titular del Poder Ejecutivo. Pero también tenemos que tener un Poder Judicial fuerte, un Poder Judicial robusto. En suma, la separación de poderes, la robustez de las instituciones y una nueva arquitectura constitucional, yo creo que son los desafíos para vencer tres grandes retos del país. El primero, la inseguridad. El segundo, la educación de los y las mexicanas, y el tercero, la salud. Creo que en eso todas las fuerzas, todos los mexicanos pondremos por encima de los partidos políticos el nombre de México, porque aquí ya no se trata de colores de partidos, se trata de construir políticas de Estado, y las políticas de Estado no son de un sexenio, no son de 3 años, son políticas de largo aliento. Y creo, retomando una idea, creo que tenemos ya que empezar a proyectar al país, ya no a nivel de sexenio. Tenemos que tener una visión de largo plazo, o sea, sentarnos y discutir cuál es el proyecto de país y este país, qué queremos hacer de México en los próximos 20 años. Y empezar a alinear todas las instituciones y todo el proyecto nacional a eso. Porque si no, yo creo que el costo de las ocurrencias que se dan, tanto en todas las instancias legislativas como en el Poder Ejecutivo, pues han tenido grandes costos para el país. Entonces, realinear. Y esto implica una sociedad civil fuerte, que esté monitoreando y siendo crítica. Y finalmente yo creo que el gran reto, este gran reto se va a condensar en una cuestión. Una vez que concluyamos el proceso electoral y de que se emita la constancia de mayoría, pues ponernos a trabajar todos en unidad para realinearnos ahí desde sus visiones, desde sus puntos de vista, pero son de matices, pero sí coincidir en el proyecto nacional con los distintos matices de las fuerzas políticas. Tampoco queremos un país uniforme. Un país un nuevo país que se construya con la participación de quienes deben ser tomados en cuenta. Y de las nuevas identidades. Entonces mire, primer punto, o sea, ¿cómo se instrumentaría esto? Bueno, primero tenemos que tener un ganador de la elección. Una vez que sepamos quién es el ganador, establecer, debe llegar, es importante que llegue con una legitimidad electoral, constitucional, jurídica fuerte, para que de ahí emane porque ese debe ser el punto, el sujeto, el elemento que va a convocar. O sea, tiene que ser convocar a la sociedad y reconciliarla. O sea, esto es algo importante. Sí. No se nos olvida que los últimos procesos federales electorales para la presidencia de la República han polarizado la posición política de los mexicanos, que ha llegado a incidir hasta dentro del seno familiar. Entonces esto es convocar a una gran reconciliación nacional y convocar a los interlocutores válidos para que se aboquen a la construcción del nuevo México, porque de continuar como el actual régimen y como opera bajo las actuales reglas con los actuales resultados, esto no da para mucho. No da para mucho.
Porque suponiendo un escenario de esta naturaleza, que por ejemplo el candidato Omid ganase la elección, por las razones que fuesen, por las vías que lograsen, gana la elección, ¿con cuánta legitimidad va a gobernar el país? ¿Va a poder convocar? No. O si gana Naya, ¿podrá convocar? ¿Tendrá la legitimidad suficiente? O si gana el puntero actual, ¿tendrá la legitimidad suficiente? Tiene que ser un sujeto reconocido y que llame a la reconciliación nacional y que convoque a todas las fuerzas representativas del país, más allá de los partidos políticos, para que discutamos este modelo de nación. Queremos el espacio de la discusión, el análisis, el acuerdo y la firma de un nuevo pacto político, económico, social en este país. Y redefundemos, es una refundación de la República. Ahora, yo para esto sí me voy a decir algo muy, muy delicado, porque no se cuestiona. En México hay muchos mitos. Está el mito de la Virgen, que es intocable, o el presidente incuestionable, el presidente de la República incuestionable. Yo voy a tocar un punto que es casi como un centro de fe y veneración de los mexicanos y de los académicos y todo. Me refiero a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En todos los procesos de cambio político que han significado el paso de un régimen político a la instauración de otro régimen político que ha sido un régimen político democrático, uno de los elementos de referencia más importantes para saber que efectivamente se dio la transición a la democracia es la existencia de una nueva constitución. Porque la constitución es eso, el gran pacto. Y yo digo, es decir, me atrevo a decir esto porque la Constitución, si hay algo que tiene defensores en este país, es la Constitución. Y decir, nuestra Constitución, la de la versión original de 1917 a nuestros días, ha sufrido una cantidad extraordinaria de cambios. 1900 cambios. Sí, entonces, ¿seguirá la vía del reformismo constitucional como solución? No, yo creo que debe ser una nueva Constitución el reflejo del acuerdo al que lleguemos los mexicanos de las generaciones que estamos presentes, vivas, y que estemos interesados en participar en la construcción del nuevo México, refundando la República, y una parte importante es justamente una Constitución que refleje esta intención y este proyecto. Creo que la principal tarea para mí, bueno, antes de hacer una nueva Constitución, yo creo que ya como tarea, como agenda legislativa, será la modificación de 2 artículos, del tercero constitucional, para que ahora sí todas las fuerzas representativas de los sectores educativos se manifiesten, porque aquí hubo un proceso de exclusión en el peñismo, de exclusión con las leyes producto de la reforma del 2013. Entonces, esas abrogarlas en su conjunto, porque fueron excluyentes. Sí, porque fueron excluyentes. La segunda cuestión, darle un nuevo sentido, me parece que es importantísimo, al artículo primero constitucional, y generar a partir del primero constitucional una sociedad incluyente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las discriminaciones en este país y las exclusiones tengan una sanción, incluso penal. Sí, claro. O sea, no pueden esto estar sujeto el famoso CONAPRED o las instituciones. Este asunto de lo que dice el maestro Pablo sobre los problemas nacionales, que es la inseguridad, educación, seguridad social y le faltó la pobreza. Sí, le faltó la pobreza. Es de que si en este proceso electoral se evita el fraude, se podrá combatir con estos problemas nacionales. Mientras exista el fraude, va a existir impunidad, va a existir la corrupción, no va a haber tanto cambio. Estoy de acuerdo. Mientras no se respete el voto del ciudadano, esta gente que hace fraudes se siente impune. Y entonces no le interesa hacer cambios en la Constitución, le va a interesar los grandes problemas nacionales y ni refundar la República, como lo hemos estado señalando aquí en estas sesiones, y principalmente en esta, en la cual estamos analizando y estamos opinando. Entonces, cuando estos problemas nacionales existen dentro de nuestro país, son también problemas globales, porque también los países que observan la dinámica que está viviendo México, también están al pendiente de la inseguridad, también están al pendiente de la educación, la seguridad social y la pobreza. Inclusive tenemos una imagen malísima
a nivel internacional. México tiene una imagen malísima de la clase gobernante, no de la sociedad, de la clase gobernante. Entonces, si existe y sigue predominando ese fraude electoral en el cual ya es una cultura en nuestro país, no esperemos esos cambios. Yo creo que no es, a ver, ya el hecho de que la propia sociedad lo discuta, de que se señale, y pongo ejemplos, concreto, no teoría, se señala en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, están dando una cantidad para, etcétera. O sea, es una sociedad, primero yo creo que la sociedad mexicana actual es una sociedad que es vigilante de sus procesos, más vigilante que las del pasado. Es una sociedad más activa que la del pasado. Y es una sociedad que yo creo que quiere transformar sus condiciones de vida. ¿Y en las redes sociales? Por eso quiere transformar y transformarse. Sí. Entonces ya tenemos ahí una situación, un punto esencial, es una sociedad más participativa, más vigilante, más actual, consciente, más consciente. Y esto yo creo que lo podemos, aceptaríamos que más que hace 10 años o que en el 2006, sí, porque estamos conscientes de una cuestión, o sea, como dice bien el doctor Jiménez, quien emane, quien sea el titular del Poder Ejecutivo, si no lleva la legitimidad, lo vimos con el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, ¿a qué vamos? Yo estoy seguro de que sea cual sea el resultado, que lo tenemos que respetar, siempre y cuando sea un resultado expresado en las urnas, sin coacción, sin venta de votos, etc. ¿Sí? Pero si vemos que en este momento hay un claro decisión por alterar la decisión del elector, creo que el costo será muy alto. Entonces, concluyendo, yo tengo mucha fe en el futuro, creo que hoy los mexicanos y las mexicanas son más activos, son más participativos, tienen mejor educación y buscan un cambio. O sea, esta elección es preservar el modelo o cambio. Así está dado, yo lo veo así en esta disyuntiva. Entonces, creo que la corriente mayoritaria, si vemos la expresión de Ricardo Anaya y de Andrés Manuel López Obrador, si estas opciones son por el cambio, y la que preservaría esto que es la de José Antonio Meade, creo que son más el peso, la ponderación de estas dos coaliciones. Entonces, creo que sí es una elección por el cambio, y creo que el resultado del peñismo, de los costos que ha tenido, la eficiencia que ha tenido, y finalmente, bueno, el resultado de estas reformas, a mí me parece que el Pacto por México, así lo señalé en tres colaboraciones en libros y en distintos foros académicos, casi 14 foros en los que participamos, llevando ponencias. El gran problema fue que fueron decisiones tomadas no por el poder legislativo, sino por las cúpulas del poder financiero. Entonces, lo que hemos dicho aquí en esta mesa me parece muy importante: recobrar, integrar, sumar, o sea, aquí tiene que ser el nuevo gobierno debe ser sumatorio. Todos deben de integrarse, empresarios, artistas, aquí no hay exclusiones, indígenas. ¿Para qué? Para construir un nuevo modelo que a todos nos satisfaga, ¿de acuerdo? Y ese modelo, a partir de ese modelo, pues meterle los matices necesarios. Y para eso están los órganos deliberativos, que es el Congreso. Pero sí ya tener una idea de qué país queremos tener. Y ese país solamente se puede integrar, debe ser un país que integre a todos y a todas. O sea, aquí no debe haber excluidos, ¿eh? No. Sí, doctor Francisco Javier, que ha escrito más de 20 libros, ¿no? Usted es autor de 20 o 21. 20 o 21 libros. Incluso uno me comentaba que está en la biblioteca de Harvard, ¿no? Un libro muy famoso. Ya lo conoce, ¿verdad? Sí, ya que lo usted conoce. ya La comunidad lo conoce. Así es. Sus conclusiones, sus comentarios finales. Lo que quería señalar es que debe ser el México que se va a construir, o que debe empezarse a construir, debe partir de un principio fundamental: la inclusión. O sea, sí, lo que ha dicho el maestro Cabañas, lo que ha dicho usted, es totalmente certero. No podemos construir excluyendo. Es decir, es cierto que lo que llaman hoy la reforma educativa, o la reforma de educación, fue una reforma excluyente, y excluyeron a los profesores, ¿no? Los condenaron, de antemano dijeron, no,
¿Que queremos volver al esquema de la venta de plazas? No queremos eso. No queremos eso. Queremos que las decisiones no se tomen a nivel de cúpula, que los actores están involucrados sean tomados en cuenta y se tome en consideración su opinión, su posicionamiento, qué es lo que busquen, a qué están comprometidos. No queremos venta de plazas, no queremos que la educación sea un botín de grupos de poder, de camarillas. Eso no queremos, justamente porque creemos que está haciendo eso y que así se construyó en la última reforma. Queremos que esto cambie y que las reformas se lleven a cabo mediante un modelo de inclusión que sea totalmente incluyente y que todo lo excluyente lo rechacemos y lo cuestionemos, y que tengamos verdaderas jornadas nacionales para discutir los grandes problemas de México. Grandes mexicanos ya lo han hecho en el pasado, en su momento específico. Yo solamente quiero mencionar a Vasconcelos. 1957, en sus programas de televisión, cuando tenía 7 años la televisión en México, ¿qué es lo que discutían ellos? Los grandes programas nacionales. Y decían, expresaban sus invitados, todo te ocupó, en Estroza, un lugar importante, y uno veía ahí la claridad del pensamiento del maestro, que ya fallecido, pero aquel entonces era un jovencito, Álvaro Gálvez y Fuentes, o sea, personas que pudieron problematizar las cuestiones del país. Hoy, yo me pregunto, ¿quiénes son los intelectuales que deben estar abocados a problematizar este tipo de cuestiones y que hagan propuestas desde la academia, desde la intelectualidad? Todavía no los veo, porque los intelectuales que vemos son los que legitimaron el régimen postrevolucionario, están allí y los candidatos hasta los identifican por nombre y todo. O sea, estos intelectuales cumplieron un papel en su momento, un papel que era apoyar a un régimen, legitimarlo, y lo hicieron bien al régimen. En algunos momentos tal vez le habrá beneficiado colateralmente, muy colateralmente al país, a las grandes mayorías nacionales, pero cumplieron su papel y se beneficiaron en todos los sentidos, siendo intelectuales al servicio del poder. Hoy, ¿quiénes van a...? Pero estos intelectuales lamentablemente ya están caducos. O sea, trabajaron, crearon ideas para construir un México que se nos está derrumbando. Esas ideas ya no funcionan. Necesitamos gente, académicos, intelectuales, científicos, que vengan con nuevas ideas, que sean totalmente viables y que inviten y exciten a la participación de los mexicanos para que todos nos sintamos atraídos y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, pero propongo esto, y que se matice así y lo otro, tal y como decía el maestro Cabañas. Hay que matizar las cuestiones. Entonces, ¿quiénes son los intelectuales? Yo todavía no los veo. Termino señalando una cuestión. Después de la represión de 1968 del gobierno de Díaz Ordaz, le toca a Martín Luis Guzmán, ese luchador que venía de haber estado con Pancho Villa, y le van a dar por esa defensa una senaduría, ya en las postrimerías de su vida, legitimar la matanza. Yo creo que la figura de Martín Luis Guzmán, hoy retomando esa metáfora, creo que los intelectuales orgánicos del régimen neoliberal le está pasando lo mismo. Legitimaron una masacre en este país, la violación de derechos humanos, la inequidad, la lucha contra las minorías sexuales, legitimaron también la lucha contra los indígenas. En suma, creo que están acabando la deslegitimación de estos intelectuales del régimen, y creo, y coincido con el doctor, estamos esperando la avenida en esta guerra de ideas de quiénes serán los nuevos intelectuales, porque todavía no aparece. No. Pero creo que estamos entrando en un periodo de grandes cambios y de grandes transformaciones, sea cual sea el resultado del proceso electoral, ¿sí?, que invitan a que todos participemos. Y creo que el común denominador aquí debe ser, para no retomar otras etapas de la vida nacional, la unidad de todos los mexicanos por encima de nuestras diferencias. Así es, ¿no? Así es. Legítimas, ¿eh? Hay académicos que ya quieren perfilarse para ser los nuevos intelectuales, pero están cargados de mucha ideología. Entonces es sensato que esto se escudriñe, se participe en ello de manera inteligente, de manera racional, y anteponiendo esta construcción de Nuevo México a los intereses particulares y del grupo. Estamos
a unos días de que vayamos a las urnas a expresar nuestro voto y apoyar al candidato que nosotros creemos que debe ser. Hago un atento llamado a la población mexicana para que emita su voto, no porque le hayan pagado dinero, sino que lo hagan expresando su mayor voluntad en la construcción, su mejor voluntad para la construcción del nuevo México, el México que viene. Sí, es muy interesante las aportaciones de los grandes profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México que me acompañaron. Doy las gracias a nuestros grandes amigos y profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz y el maestro Pablo Cabañas. Muchas gracias por su participación. Gracias, Benjamín Vázquez Herón, por la producción del programa que estás realizando tu mejor esfuerzo. Yo soy Octavio Aristeo López, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Hasta luego.